Buenas noches amigos, estamos con una nueva edición de Noches de Café. Este programa estará íntegramente dedicado al COVID, esta pandemia que ha azotado al mundo entero y al Perú sobre todo, ¿no? Estaremos con Jesús Claros, periodista peruano que radica en Argentina, quien ha sido voluntario para someterse a las pruebas de vacuna. Él nos brindará un testimonio. También estará con nosotros el doctor Ernesto Bustamante, ex director del Instituto Nacional de Salud, que es un amplio conocedor de la pandemia y nos dará sus puntos de vista respecto a si ya estamos en la inmunidad de rebaño o no. Está con nosotros Jaime Tipe, quien nos acompaña en la conducción del programa. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas noches Jesús, un saludo hasta allá, hasta Argentina, Buenos Aires. Efectivamente, estamos en un programa más de Noches de Café que se realiza por el Portal de Suceso en alianza con Jucu, que siempre nos acompañan como todos los viernes. Entonces, queríamos conversar contigo, Jesús, y partir de pronto por esta experiencia tuya de haber sido, pues, ya uno de las primeras personas en el planeta de pasar por este proceso de haber recibido ya la vacuna. ¿Qué es exactamente este proceso? ¿Cómo es que se produce este proceso? Tú te presentas como voluntario, te seleccionan. ¿Podrías un poco contarnos de esta experiencia? Un saludo para Víctor, un saludo para ti, Jaime. Después de mucho tiempo verlos, qué gusto me da en realidad que estén en este tipo de programas. Les comento un poco sobre cómo fue el inicio de esto. Yo generalmente reviso noticias de diferentes lugares, de España, de Perú, de Argentina, y justo viendo en mi celular estaba revisando una app y resulta que ahí aparecía que estaban inscribiendo para personas que querían ser voluntarios para una vacuna experimental. Justo mi hermano estaba a mi costado, entonces así como estamos aquí en la oficina, igual estábamos en la oficina ya, y me dice, yo le digo, mira, aquí hay una inscripción para voluntarios, ¿nos inscribimos? Claro, me dice. Entonces ambos nos inscribimos. El tema es este. Lo que pasa es que cuando se inicia la pandemia y nos habían dicho a nosotros que teníamos que recluirnos por 15 días, y había pasado bastantes meses, decíamos, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos brazos cruzados. Entonces abrí una página que se llama Claros eSalud para comenzar a informar sobre el tema. Pero al margen de eso es que cuando nosotros nos inscribimos, pasaron como 20 días probablemente, y me llaman a mí para preguntarme si estaba dispuesto a pasar de la vacuna, y me comienzan a explicar, y me informan que todo el proceso, ¿no? Que tú estás como parte de 25.000 personas que se habían inscrito y que solo iban a necesitar 4.500, y que si yo estaba dispuesto a participar en esa vacuna. Después de esa llamada telefónica, a mi hermano no lo llamaron, solo a mí, pasó como una semana y me vuelven a llamar y me vuelven a decir casi lo mismo. La idea es que tú estés 100% consciente de lo que vas a hacer. Entonces, cuando yo acepté, ellos me programaron ya una fecha que fue el 23 del mes pasado, y entonces el día a las 5 de la tarde me citaron, me dijeron que tenía que ir solo, solamente tenía que ir con mi barbijo, mi DNI y además mi documento de permiso para yo poder circular en la ciudad. Porque en Buenos Aires tú solo puedes circular hasta 500 metros a la redonda, hay una cuarentena. Y entonces me dijeron que yo solo tenía, si yo quería salir fuera de eso, tengo que solicitar un permiso. Solicité mi permiso, me lo dieron y entonces ya pude salir. Cuando tú llegas al hospital, que es el Hospital Militar Central, ahí te espera un grupo de gente, mar de gente en realidad, alborotados, pero dentro de ese alboroto hay un orden establecido. Yo llego y me dicen, una secretaria me dice, señor, su documento acá está. Usted sí, yo, claro, sí, muy bien. Antes me habían dado ya un paquete, en ese paquete me están dando
para medir la temperatura, vaso de agua, snack, y posteriormente cuando finaliza, que me colocan la vacuna, recién me entregan un celular que tiene una app para yo comunicar diariamente cómo es la reacción en mi organismo respecto de la inoculación de la vacuna. Jesús, ¿en qué consiste la vacuna? ¿Es una inyección? ¿Es una pastilla? ¿Qué consiste básicamente la vacuna? Es una inyección. Es una inyección que te inoculan, pero primero me gustaría darte este proceso de cuando te dan el folder. A mí me dan un folder y me dice que lo lea con tranquilidad. ¿Qué indica ese folder? Son los que tú vas a firmar. ¿Y qué cosa vas a firmar? Vas a firmar varias cosas. Por ejemplo, en el cual tú das tu autorización para que en tu organismo se haga el experimento. Das tu autorización también para que esa investigación que se va a realizar, ellos lo mantengan por un espacio más o menos de 10, 15 años, donde ellos van a hacer otro tipo de investigaciones que ya no te lo dicen, sino que te piden la autorización a ti para que tu organismo, o todo lo que sea en base al proceso de la vacuna y lo que tu organismo vaya a generar, esa investigación ellos lo van a tener guardado. Y es exclusiva propiedad de Pfizer. ¿Correcto? Sí, eso es lo que te quería comentar, Jesús. Te quería preguntar, ¿qué versión de vacuna es la que te han puesto a ti? ¿La china, las americanas, las inglesas? ¿Cuál de las versiones es? El mío es la norteamericana, la Pfizer. Ah, ok. Entonces, de una vez que te han hecho eso, te van una doctora, te verifica y te dice qué enfermedades tengo, te hace todo un análisis, te toma el peso, viene una enfermera, te saca sangre, te sacan 25 mililitros de sangre. Luego de ahí, que te considera apto, porque lo que tiene que determinar es que tú no tengas la enfermedad, que tú no tengas el coronavirus. Te llevan ahí, te hacen el hisopado. De ahí, te llevan hasta un BOC. En ese BOC esperas. Mientras tanto, otras personas te han dado una credencial, esa credencial te la va llenando el sello. La que te dio el folder te pone un sello, en realidad es un sticker, te va poniendo, cada uno te va poniendo un sticker. ¿Proceso cuánto te va llenando el sticker. ¿Cuánto tiempo tomó ese proceso? ¿Unas par de horas, 3 horas? No, más o menos duró alrededor de 4 horas, más o menos. Y entonces, desde que yo ingreso hasta que salgo con la vacuna. Porque ellos esperan a que, me imagino que me hacen esperar porque están viendo que yo no tenga la enfermedad. En el caso de las mujeres, ven que ellas no estén embarazadas, por ejemplo. En el caso mío, ellos verificaban que yo no tuviera el coronavirus. Podría tener otras dolencias, pero no el coronavirus. Luego que ellos te preguntan, por ejemplo, ¿en qué brazo es el que no usas? Entonces le dije el izquierdo. Entonces me dice, mire para ahí. Pero es una rapidez así, es increíble la rapidez con que te ponen la vacuna. La idea es que tú no veas que es que te están inoculando. Lo hacen muy rápido. Y viene tapado también. Todo viene tapado. Solamente se ve la puntita nomás de la aguja. Sí, para que no sepas en realidad si te están poniendo el placebo o te están poniendo la vacuna. Y qué cantidad te están poniendo tampoco lo ves. Simplemente te lo colocan. Ya, ¿y ahí es una inoculación dolorosa o es una cosa casi imperceptible? No, es casi imperceptible en realidad. No te das cuenta. Lo hacen tan rápido y ya está. Te colocan tu esparadrapo y ya está. Ahora te dicen, espera acá 30 minutos. ¿Por qué la espera de 30 minutos? Quieren ver si tú reaccionas a la vacuna porque hay personas que dicen que les choca de inmediato. Entonces ellos esperan que no te choque y están esperando media hora hasta que viene un médico y recién te dice, ya usted puede retirarse a su casa. Que en realidad no te retiras a su casa porque vas a llevar los folders, van a revisar que efectivamente has firmado todos los documentos, verifican que efectivamente tú has dado tu autorización para todos los tiempos que ellos van a demorar con la vacuna. Y recién de ahí van a solicitar tu remis para que te lleve a tu domicilio. Jesús, tú ya cumpliste un mes con la vacuna. O sea, ¿tu cuerpo qué reacciones ha manifestado en estos 30 días? Las primeras
fueron, o mejor dicho, las primeras horas manifestaron algo en particular o ha sido sostenida tu reacción siempre, la misma? ¿Cómo es que se ha comportado tu cuerpo en estos 30 días? Ya, apenas recibí la vacuna y en esa media hora no sentí nada, la verdad. En el segundo, la primera vez, la segunda vez, similar, no sentí nada. Pero las 2 horas, en ambos casos, en la primera inoculación y en la segunda, a las 2 horas sí comienzo un pequeño dolorcillo de cabeza y el malestar en el cuerpo, como que te molesta, algo te está molestando. Entonces, ¿Cuánto más o menos como a las 2 horas eso? de eso. ¿Pero cuánto dura el No, yo malestar? lo que hice fue acostarme, irme a dormir. Ahora, Y al otro eso, día ya no tenía ningún síntoma de nada. claro, Como escuché si no me bien, hubiera puesto nada. ¿son 2 dosis las que te aplican? Sí, 2 dosis. Ese mismo día, ese mismo momento. O sea, con espacio de 21 días. ok, o sea, te pusieron el 23 la primera dosis y la Y la segunda dosis segunda el 14. el 14. El 14 de este mes. Ok, ¿y ese ya es todo o todavía estás esperando otra dosis? No, y ahí termina. Ya, Más bien de aquí, del 14 tengo que esperar, me imagino que el 14 o 15 del próximo mes, y ahí sí me van a sacar otra vez 25 mililitros de sangre y me van a hacer los análisis correspondientes, me imagino, para determinar qué cantidad de antivirus tengo. Hasta el momento ¿Tú no has solamente es eso. manifestado en todo este proceso, más allá de lo que tú estás diciendo de dolores de cabeza, ningún síntoma parecido a los que se manifiestan con el coronavirus? No, ningún otro síntoma. Es más, ellos te dan una tarjetita donde tiene un número telefónico y te dicen, si tú sientes, por ejemplo, escalofríos, sientes dolor de cuerpo, sientes temperatura más de 38, te dan todos los mecanismos, te dicen, de inmediato tienes que comunicarte con nosotros. Y como no he sentido eso, entonces no los he llamado, simplemente doy mi informe diario. Pero como mi informe diario dice que no siento nada, entonces ahora solo tengo que dar cada 7 días. Es decir, todos los domingos yo tengo que dar mi informe. Y ellos me avisan, te dicen, señor Claros, por si acaso hoy día usted tiene que dar su informe. ¿Okay? Yo le doy mi informe. Jesús, ¿hay algún seguro para las personas voluntarias como tú? ¿Algún seguro que tenga algún fondo económico? No, en cuestión económica no, pero sí un seguro médico, en el cual te dicen, por ejemplo, si tú por alguna razón la vacuna te afecta en alguna parte del organismo, entonces tú le comunicas a ellos y el seguro se hace cargo de eso, pero en retribución económica ellos te piden de inmediato que tú renuncies a ese tipo de cosas. No hay nada pecuniario, es solamente, todo es voluntario, por eso que todo el tiempo te preguntan lo mismo y hacen para que tú, convencido, participes en eso. Es más, al comienzo me dijeron que yo no debería ni enjuiciarlos a ellos, ni enjuiciarlo al Estado argentino, ni nada por el estilo. Y yo dije, no tengo por qué enjuiciarlo, total, yo estoy dando voluntariamente, yo no tengo ningún inconveniente por eso. Me imagino que es que se están salvaguardando porque imagínense los juicios que podría haber si es que sale un desastre la vacuna, ¿no? Jesús, ¿y del grupo o de las personas que se presentaron contigo a esta vacunación voluntaria, tienen contacto ustedes? ¿Sabes cuál es la reacción que han tenido? ¿Hay algunos que hayan reportado de pronto malestares más críticos? No lo sé porque, te explico, yo casi no tengo contactos acá con la gente y casi no conversaba con ninguno porque nos tenían muy separados. Cada uno estaba muy separado del otro. Entonces, inclusive de los BOC, yo casi tampoco tenía contacto con la gente, pero había de todas edades, había gente mayor, gente joven, de todas las edades había, porque el proceso era de 18 a 85 años. Entonces, y lo único que te pedían era no estar con la enfermedad, o sea, todos podían ingresar en realidad. Y parece que esa es la idea es que ingresen todos. Sé que en algunos casos han ido con malestares mayores porque en la televisión los han entrevistado a algunos. Y bueno, ellos han dado su opinión respecto a esto. Pero lo que sí ocurrió en la segunda dosis, muchos no le pusieron la segunda dosis.
porque estaban contagiados con el coronavirus. Les dio. Algunos ya estaban con coronavirus, entonces automáticamente ya no les ponían la segunda dosis y más bien dejaban de participar en este proceso, y creo que entraban a la etapa del seguro médico, seguramente para que les revise y ellos no tengan... Pero ahí me enteré de eso, yo no sabía que había gente, me dijo, esto estaba previsto, me dice, está previsto. ¿Por qué? Porque en el proceso, yo me imagino que son aquellos que le han dado el placebo. Aunque te parezca mentira, cuando tú sales de ahí, tú dices, se sale como un Superman, dices, no, pucha, yo estoy vacunado, no me va a pasar nada, y no es cierto, ¿no? Ellos te dicen, haz tu vida normal. Mi vida normal significa recluirme, lo que siempre he estado haciendo desde que comenzó la pandemia, y con mi hermano, precisamente nos hemos salido de microcentro por eso, porque estábamos en microcentro y casi no podíamos salir de la ciudad porque había mucha gente circulando, y preferimos venirnos a provincias, a una zona más tranquila, donde tú sales de la calle y no hay gente en la calle. Entonces, para nosotros es mucho mejor. Y era una manera, nosotros decíamos... Jesús, oficialmente, ¿cuándo termina este proceso de monitoreo que estás recibiendo? ¿Hasta cuándo se cierra el ciclo de control? En 26 meses. Es más, como saben la actividad que tengo, ellos me preguntaron si voy a abandonar el país. Y le dije que por el momento no pensaba hacerlo. Y después me dijeron que si por alguna razón yo me ausento del país, yo tengo que informarles a ellos para que ellos tomen el mecanismo de cómo me va a seguir la evaluación en el futuro. Porque ellos consideran que tal vez yo no esté 2 años continuos aquí en el país mientras dure el proceso, por mi propio trabajo que tengo. Entonces, porque esto va a durar 26 meses. ¿Y por qué 26 meses? Porque quieren saber, pues, si la vacuna te inmuniza por 6 meses, por 1 año o por 2 años. Después de eso, ellos saben que van a tener que vacunar, si es por 6 meses, van a tener que vacunar cada 6 meses. Si 1 año te dura la inmunidad, van a vacunar cada año. Y si es 2 años, van a vacunar cada 2 años a la gente. Por eso es el tema del espacio del proceso de investigación. Muchas gracias, Jesús, por tu testimonio. Ha sido muy valioso para la gente que está siguiendo atento las incidencias, todas estas experiencias, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Te agradecemos tu presencia en Noches de Café. Muchas gracias, Jesús. Nosotros regresamos en breves segundos con la entrevista al doctor Ernesto Bustamante. Como lo habíamos anticipado, y está con nosotros el doctor Ernesto Bustamante, es director del Instituto Nacional de Salud y uno de los mayores conocedores en el Perú respecto a la pandemia. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por su invitación. Siempre es un placer estar con usted. Doctor, ¿cómo ve el panorama a más de 6 meses de la pandemia? ¿Estamos en la inmunidad de rebaño ya o todavía no? No, para nada. Inmunidad de rebaño no. En realidad no se puede hablar siquiera si llegaremos a inmunidad de rebaño, porque inmunidad de rebaño significa que la gente está, inmune. Y no consta en este momento que la infección por el SARS-CoV-2 cause una inmunidad permanente. Y eso se aplica no solamente para efectos de una inmunidad adquirida por infección previa, sino también para efectos de una inmunidad en el futuro que se puede adquirir por una vacuna. Así que no, definitivamente no. Es verdad que hay mucha gente que ha sido infectada, probablemente, yo calculo 7, 8 millones de personas han sido infectadas ya en el Perú, pero que estas personas no puedan recaer no está demostrado. Cada vez hay más casos reportados y confirmados de reinfección. O sea, no son casos en que uno dice, bueno, probablemente se detectó mal la primera vez. No. Estos son casos en que la primera infección se confirma por secuenciamiento del virus. O sea, es más allá que la detección molecular, es un secuenciamiento genético del virus y también la nueva infección. Entonces, estamos hablando de
y se demuestra que son virus diferentes. O sea, que no es que el mismo virus se quedó en el cuerpo por un par de meses y luego, digamos, reapareció. Entonces, Doctor, por eso no se puede hablar de inmunidad de rebaño. ¿Cómo tomar entonces parte. ¿Cómo tomar entonces los anuncios de algunos expertos de prospectiva y de otros especialistas que ya están hablando de la inmunidad del rebaño y que un buen porcentaje de la población peruana ya habría sufrido las consecuencias del virus? ¿Cómo tomar esto? Son opiniones, ¿no? Son opiniones muy respetables, pero no hay evidencia realmente para decir eso. La data que hay respecto a, por ejemplo, Iquitos, se hizo un estudio de cero prevalencia, o sea, prevalencia de presencia de anticuerpos en el suero, cero prevalencia. Y se encontró que hasta un 70% de las personas testeadas dieron positivo a anticuerpos, lo que uno pensaría en cualquier otra enfermedad, esto significa que están inmunizados. Pero en el caso, ya le expliqué al inicio, en el caso de SARS-CoV-2 no consta que el que haya habido exposición previa vaya a proveer inmunidad. No es lo mismo decir 70% de prevalencia con 70% de inmunidad. O sea, estamos estirando la pita. Y otra cosa, ese estudio es un estudio que en mi concepto no fue hecho correctamente. No hablo de la calidad de las personas que lo hicieron, hablo del estudio en sí, ¿no? O sea, mi crítica es al estudio. Se utilizó para empezar un reactivo que es la prueba rápida. Así como se ha estado usando y se usa todavía la prueba rápida para hacer diagnóstico temprano del virus, cosa que para eso no sirve. Bueno, ahora se está usando para hacer cero prevalencia, o sea, para saber quién tuvo la enfermedad o quién tuvo la infección. Y para eso tampoco sirve, porque realmente es una prueba mala, es una prueba que tiene reacción cruzada con el coronavirus del resfrío común y tiene reacción cruzada, curiosamente, contra anticuerpos del dengue. O sea, si uno se va a Iquitos, la gran mayoría de la gente ha estado expuesta al dengue, no porque haya sufrido de la enfermedad, sino porque ha tenido lo que se llama infecciones subclínicas o asintomáticas. Entonces, y mucha gente tiene anticuerpos contra dengue. Entonces, si uno a esas personas les hace un análisis con la prueba rápida china, con la finalidad de detectar si hay anticuerpos contra COVID-19, contra SARS-CoV-2, que es el que produce COVID-19, uno va a encontrar mucho positivo, pero no necesariamente porque haya habido infección a COVID-19, a SARS-CoV-2, sino porque ha habido exposición previa de esas personas al dengue. Entonces, se necesita hacer un estudio bien hecho, pues, un estudio que no involucre una prueba que detecta cruzadamente dengue y resfrío, porque vamos a encontrar, o sea, lo que realmente significa ese estudio es que el 70% de la población de Iquitos ha estado expuesta al dengue y o al resfrío común y o al COVID-19. Entonces, no nos dice nada respecto a la cero prevalencia del COVID-19. Y de ahí a extrapolar a que hay inmunidad, y de ahí a extrapolar a que hay inmunidad de rebaño, hay mucha distancia, ¿no? Yo iría más lento ahí. Claro. Doctor, ¿y cómo entender entonces estas últimas cifras que se reportan a diario de parte del MINSA, donde se evidencia pues un descenso en número tanto de casos positivos como de muertes, ¿no? ¿Qué lectura le da usted a esas estadísticas? No hay causalidad, esas son las olas. Las olas tienen crestas y tienen bajadas. Es así, en toda epidemia es así. Las epidemias del siglo XIV eran así. Llegaba la ola y mataba al 50% del pueblo. Y la gente del pueblo, en esas épocas, pues había que ir a caballo entre pueblo y tomaba un día. 20 kilómetros era un día a caballo. Entonces, lo que se hacía era, uno no sabía lo que pasaba en el pueblo del costado. Hoy sabemos lo que pasa en cualquier parte del planeta instantáneamente por la tecnología. Pero ¿a dónde voy con esto? Que estas epidemias tienen sus olas, porque son ciclos naturales del virus. O sea, llega un momento en que encuentra mucha persona a quien transmitir, a quien contagiar, pero luego mucha gente se esconde, mucha gente se confina, mucha gente usa mascarilla, mucha gente hace distanciamiento social y el virus tiene menos gente a quien infectar y baja, ¿no? Pero, ¿Y usted diría entonces? Y luego de pronto la gente para terminar la idea,
luego la gente de pronto se confía, vuelve a salir y aparece, que es lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Claro. Es Y una usted segunda diría ola. concretamente, ¿en qué fase nos encontramos nosotros a la luz de estas olas de subidas y bajadas? ¿Cómo En la podríamos...? primera ola. Estamos Estamos en la primera. en la primera ola, porque la ola termina cuando los casos bajan a casi cero o a muy poquitos. Eso ha pasado en Nueva York, que hasta ahora está en Nueva York en cero. No en cero, pero digamos en un número muy pequeñito. En Madrid pasó lo mismo, en toda España realmente, en toda Europa. Pero de pronto, al abrir la economía, ha aparecido nueva gente disponible para ser infectada, y esta nueva ha sido infectada y aparecen estos casos, ¿no? Y la temporalidad Entonces, de la ola, doctor, ¿de qué variables depende esa temporalidad? ¿Que dure más, dure menos? cada virus es diferente, cada bacteria es diferente. En el caso de la peste bubónica, por ejemplo, que era lo que asolaba Europa en el siglo XIV y varias veces a lo largo de la historia, la temporalidad a veces era meses o años. O sea, la primera ola era, por decir, el año este año, y luego la segunda ola arrancaba 2 años después. Ojo, en esas épocas la gente se movía más lento, por esto que digo de las distancias, no había más que transporte en carreta o en auto, perdón, en caballo o a pie, entonces no era tan fácil contagiar al pueblo vecino. Hoy no es así. Y se puede hablar, doctor, ¿se puede definir que una pandemia tiene qué cantidad de olas? ¿Se puede decir, se puede precisar que una No, pandemia tiene no, una, dos, X cantidad o no? cuando la estudias, luego de que pasó, pero Ah, a manera de predicción, ¿no? Por ejemplo, ah, la epidemia de gripe española, H1N1, pero la de 1918, esa empezó realmente a principios del año 1918 en muchos países de Europa. Lo que pasa es que Europa estaba en guerra y entonces ese virus de gripe era un virus bien interesante porque, contrariamente al coronavirus, ese virus mataba a gente joven. O sea, casi no mataba a viejos. Lo que mataba era hombres y mujeres jóvenes. O sea, joven me refiero entre 20 y 30 y tantos años. Justamente la edad del soldado. Entonces había mucha mortalidad entre los soldados atribuible a la enfermedad. Pero los países no divulgaban que tenían este problema porque era un secreto de Estado, ya que con eso estaba uno divulgando una vulnerabilidad al enemigo. Pero el único país de Europa que no estaba en guerra era España, porque España era neutral a la Primera Guerra Mundial, como lo fue también en la Segunda. Y al ser neutral, entonces sí divulgaba que tenía una epidemia. ¿Sabes qué? Aquí tenemos, ¿cómo le llamaban? En esa época le llamaban el catarro, se me olvida el nombre exacto, pero no le decían gripe, le decían es un catarro, y había un adjetivo que no recuerdo en este momento. Pero bueno, vamos a llamarle que le decían gripe, para no complicarnos. Entonces, como España anunció, y Alemania no anunció, Francia no anunció, Inglaterra no anunció por estar en guerra, le llamaron la gripe española. Pero realmente la gripe se inició en el Asia, ¿no? No se inició necesariamente en España. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que la gripe española arrancó en 1918, pero terminó en el año 22. Y 4 años duró. ¿Y por qué? Porque hubo olas. Y la gente se movía en Europa, ya es en Europa más moderna, especialmente con la guerra, había ya aviación, había movimiento de refugiados, había tropas que invadían un país u otro, y justamente eran hombres jóvenes los que invadían, los soldados, y son los que portaban el virus. Entonces, las olas se dan en base a cada germen. En este caso puede ser el virus de la gripe o el virus del coronavirus, o puede ser una bacteria, como la de la peste bubónica. Para entender bien el tema de las O la olas, doctor. sífilis. Claro, Sí. para entender bien el tema de las olas, quiere decir entonces que, como usted dice, estamos en la primera ola y esta primera ola no podemos decir claramente cuándo va a terminar y dentro de una primera ola siempre van a haber subidas y bajadas. ¿Es más o menos así? Repuntes, así es, lo que se llama repuntes, ¿no? Repuntes o descensos, es normal. O sea, es normal que en una ola uno va subiendo, luego baja un poquito y luego de pronto vuelve a subir un poco más.
Y es impredecible. O sea, yo no puedo, tendría que ser brujo, disfrazarme de pitonizo para decir esto es lo que va a pasar. Entonces, lo que sí se puede anticipar es que habrá una segunda ola en el Perú, necesariamente. Ojalá que no, Doctor, no es que yo lo desee, sino que eso es lo más probable, ¿no? Sí. doctor, ¿cómo queda entonces la meseta tan destacada que mencionó el presidente Vizcarra? Es una meseta Bueno, empinada. es que las mesetas, por ejemplo, ahora podríamos decir que estamos en una meseta de fallecimientos, ¿ok? Porque ha bajado la cantidad de fallecidos, pero no ha bajado a cero, ¿no? Hay muchos países que tienen 0 muertos, o 1 muerto a la semana, o 4. Nosotros seguimos teniendo 100, 120, directamente COVID. Según SINADEF sería más, 300. O sea, es un montón de muertos por Es día. una meseta alta entonces. Sí, o sea, claro, lo que hemos hecho es llegar a estabilizarnos, pero arriba, no abajo. En consecuencia, en el momento que nos agarre, esto va a repuntar. Si le querremos llamar una segunda ola, bueno, llamémosle como quieran, pero que va a volver a subir naturalmente, porque no se está haciendo nada por impedir que suba. O sea, ese es el tema. El tema es que uno tiene que eliminar la fuente. Esto es como un río. Imaginémonos que estamos en un río y estamos río abajo. Y lo que hacemos es, vemos gente que se cae al río y utilizamos a los bomberos, a la asistencia pública, soldados para sacar a la gente del río y para practicarle respiración artificial y todo. Y siguen llegando la gente de río abajo y seguimos sacando gente del río. Lo que estamos viendo ahora es que hay un poquito menos de gente que llega en el río, pero no estamos yendo a la fuente. Tenemos que ir río arriba y ver por qué la gente se cae al río. O sea, ¿quién empuja a la gente al río? ¿Quién contagia, en otras palabras? Eso es lo que no se está haciendo. Y eso es lo que va a causar la segunda ola. ¿Qué es lo que recomendaría usted? Ir arriba en el río, buscar a los recién infectados. Y esos recién infectados deben ser identificados. Para identificarlos se usa una prueba que es la molecular. Esa prueba molecular, una vez que se usa para identificar al que se acaba de infectar, gracias a ese análisis uno puede decirle al infectado, ahora tú te aíslas, dime quiénes han sido tus contactos recientes, a esos contactos se les aísla también, y con eso se impide que haya más gente que enferme y más gente que caiga al río. Entonces, eso es algo que necesitamos hacer y no estamos haciendo. O sea, se dijo hace 1 mes y medio, cuando ingresó la señora ministra de Salud al puesto, que tenía 1.2 millones de pruebas moleculares en stock, habló de un arsenal, que se iba a variar, que había sido un error el usar pruebas rápidas para detección temprana, que ahora se iba a hacer pruebas moleculares, pero se ha bajado el número de pruebas moleculares que se hace por día. Yo sigo las estadísticas y me cuesta cada vez más conseguir los números porque por más que sea datos abiertos, medio que los esconden para poderlos encontrar. Pero ahí están. Y según lo que veo en los análisis de la semana pasada, solo se ha hecho 3.300 pruebas en promedio por día, cuando hace 1 mes se hacía cerca de 5 o 6.000 pruebas por día, acá en Perú. Y claro, si hacemos menos, y también hacemos menos pruebas rápidas. Entonces, claro, como hacemos menos pruebas, encontramos menos positivos. Entonces decimos, ha bajado de 10.000 a 5.000 por día. Pero ha bajado porque estamos haciendo menos pruebas. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo menos pruebas porque queremos que salgan menos positivos? ¿O estamos haciendo menos pruebas porque, no sé, se han malogrado las máquinas, se han enfermado los tecnólogos, o porque no hay reactivo? Y la respuesta a todo eso es, si hay reactivos, si hay máquinas y los tecnólogos no se han enfermado. Simplemente parecería que se quiere gastar las pruebas rápidas todavía que quedan en stock y no se está usando las pruebas moleculares. Y eso es un error gravísimo, porque estamos impidiendo la posibilidad de cortar los contagios. Doctor, estamos hablando entonces de una decisión política, ¿no? O una decisión política o una decisión técnica basada en el temor a luego ser acusado administrativamente de tener un stock de pruebas moleculares, de un stock de pruebas rápidas en un cajón y no usarlas, ¿no? Quizá hay ese temor, o sea,
o quizá hay una orden política. No lo sé, no hay transparencia en ese sentido. Y cuando hace uno la pregunta, sea por contactos personales que uno pueda tener, lo que encuentre es silencio, evasivas. Parece que la cosa es más compleja que lo que parece, ¿no? Doctor, Entonces, sí. En el escenario que usted describe, ¿usted sería partícipe entonces de ingresar a la cuarta etapa de reactivación, a reabrir los vuelos internacionales, a reabrir algunas actividades económicas con mayor afluencia de público? ¿Es el momento ya de entrar a esa cuarta etapa? Yo sinceramente creo que hay que entrar a una cuarta etapa porque la economía tiene que recuperarse, pero hay ciertas actividades económicas que todavía no deberían abrir. Discotecas no, porque en las discotecas hay ruido, hay volumen. Lo típico de una discoteca es que el volumen es muy alto. ¿Qué hace uno cuando el volumen es muy alto y quiere conversar? Se acerca a la otra persona. Entonces ahí la distancia social no funciona. Así, digamos, solamente van a entrar el 30%, el aforo va a ser el 20%, ya pues, pero sería una discoteca con volumen bajito o con audífonos. Eso no existe. Una discoteca con bulla es una discoteca donde hay aglomeración. Y los vuelos internacionales, yo creo que son muy confiables. Yo creo que eso sí se puede abrir con confianza, porque el sistema de circulación de aire que hay en los aviones modernos, y hoy día los han reforzado, es el sistema del llamado filtro HEPA, H-E-P-A, que es un filtro que filtra, valga la redundancia, muy eficazmente el aire, y no es como ir en una combi o en un bus o en un tren eléctrico o en el metropolitano. Allí realmente, si uno se pone la mascarilla y se mantiene cierta distancia con los vecinos, no se va a contagiar así haga un vuelo de 8 horas. Es muy difícil que se contagie, porque el aire no está recirculando. Pero los países que reabrieron, doctor, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que tenía ya un nivel 0, y los casos importados fueron los que volvieron a reintroducir el virus en esos países. China también está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, quizás sí, pero porcentualmente es muy pequeño. Sí, pero porcentualmente es pequeño. O sea, China ha abierto, pero China recibe 1.000 vuelos por día. 1.000 vuelos por día. Y en cada vuelo hay 200 pasajeros o 300. Entonces son 200.000 personas que se mueven o 300.000 por día. Y de pronto aparecen 10 casos. O sea, realmente no hay ningún problema. El problema sería que se abriera 10.000, que hubiera 10.000 infectados como consecuencia de 300.000 personas. Yo creo que si se establecen pautas de testeo en el mismo aeropuerto, a los que llegan, no a los que salen son responsabilidad del país de destino, porque el país de destino no le va a creer a nuestro análisis, ellos igual le van a hacer una prueba. Aquí tenemos que hacerle prueba molecular al que llega, hay que tratar de buscar que hacer pruebas moleculares rápidas para que la persona no pase en aislamiento mucho tiempo, y una vez que pasa aduanas y se le hace su toma de muestra, tiene que ir a un hotel hasta que esté el resultado. No debe salir a la calle todavía. Y si sale positivo, esa persona va a aislamiento y observación médica durante 15, 20 días. Mientras que si sale negativo, se le suelta en plaza. Pero siempre hay la posibilidad de que por ahí algún positivo se filtre como falso negativo. Y esos son los poquitos casos que habrá. Ese es el precio que habrá que pagar por la apertura. Pero ese es muy distinto, o sea, tener 10 o 20 infectados de 100.000 pasajeros en una cantidad de tiempo dada, es un caso muy distinto a tener una discoteca donde probablemente se infecta el 10% de los que asisten a una discoteca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con discotecas, con cines, con lugares de aglomeración. Los restaurantes cerrados, los restaurantes que no tienen mesas al aire libre, esos restaurantes tienen que tener un aforo limitado todavía, porque allí la posibilidad de contagio es más alta todavía, porque uno se quita la mascarilla para comer y luego la gente, como todos los seres humanos somos gregarios, al comer hablamos con la persona que tenemos al frente, y el hablar sin mascarilla en un ambiente cerrado es fuente de contagio. Entonces, obviamente, no se puede aumentar el aforo en un restaurante.
Yo sé que hay mucha presión para que se aumente el aforo en los restaurantes por el tema gastronómico, el tema del turismo interno, pero no se debe, en mi opinión personal, no se debe, menos acá, menos en Perú. Entonces, Doctor, ese es un problema, sí. doctor, entonces, ¿qué esperan los peruanos para los próximos meses? Por lo menos para hasta fin de año, ¿no? ¿Qué podría esperar un peruano común y corriente, el peruano de a pie? Nada, más desempleo, más crisis económica y más enfermedad. A todos no les va a tocar enfermarse y al que le toque infectarse, no le va a tocar enfermarse. Ojo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es infectarse y enfermarse. No es lo mismo. Hoy en día, usted, Víctor, usted, Jaime y yo, en este momento estamos infectados por varios virus y varias bacterias, a nivel respiratorio, a nivel intestinal. Estamos combatiendo infecciones y generalmente las ganamos. Y el día que, bueno, estornudamos, todo, ahí caímos, porque significa que nos venció el virus. O una diarrea, entonces nos venció el virus intestinal, ¿no? Pero luego la superamos. Ya. Eso significa que el estar infectado no significa estar enfermo. Significa que uno está siendo atacado por entes biológicos extraños y el cuerpo reacciona combatiendo la infección. Y cuando el virus vence el sistema inmune, uno enferma. Entonces, en el caso del coronavirus, la gente lo que hace es, primero se infecta, y ese infectado es el que hay que detectar tempranamente para evitar que contagie, no para evitar que enferme. Una vez infectado, que enferme o no, no depende de nosotros. No hay magia. Aquí no hay ivermectina, ni hidroxicloroquina, ni dióxido de cloro, ni acitromicina, no hay nada, nada. Una vez que uno se infectó, que uno llegue a enfermar o no va a depender de sus vulnerabilidades. No hay cura, ni siquiera preventiva. Todo eso no es verdad. Hay muchas evidencias circunstanciales, pero en el fondo, no hay realmente una base científica, una evidencia concreta para decir que uno puede evitar que una persona infectada enferme. Lo que hay que hacer es vigilar a quien tiene vulnerabilidades de manera de que no enferme tan gravemente, y si enferma gravemente, poderla atender a tiempo para que no muera. Eso hay que hacer. Pero estoy diferenciando infección de enfermedad. Entonces, en el Perú, por ejemplo, probablemente ha habido 7 millones de infectados, o yo diría que hasta 10 millones de infectados ya, que 10 millones de personas ya han sido infectados. Pero la tasa de mortalidad, no se llama mortalidad, se llama es una letalidad atribuible a la infección, que es distinto que letalidad atribuible a los casos confirmados. O sea, de los casos confirmados, más o menos el 4% fallece, pero de los casos infectados, ahí están los asintomáticos muchos, solo fallece universalmente, hablo del mundo, entre el 0.6 y el 0.7%. Significa que de 10 millones de peruanos infectados debe fallecer o debió haber fallecido 0,6 a 0,7%. O sea, 60.000 a 70.000 personas, que es lo que ha fallecido. Entonces, estamos en el rango. Entonces, en ese panorama, lo que tenemos doctor, que hacer, sí. En ese panorama, ¿cómo va avanzando el tema de las vacunas a nivel mundial? Los peruanos deben cifrar sus esperanzas en el hallazgo pronto de una vacuna, como ya se viene hablando a nivel mundial. En base a las noticias, se tiene conocimiento que hay vacunas que podrían ser aplicadas a principios del próximo año. Yo creo que es un error, que ha sido un error, especialmente de parte del presidente, de decir, esperen unos mesecitos, ya viene la vacuna y todo se soluciona. Así se le habla a un niño de 3 años, pues, ni siquiera a uno de 4, a uno de 3. Realmente así no, porque se ha introducido un factor de falsa confianza. Y su pregunta refleja esa confianza inadvertidamente imbuida en muchas personas que lo que quieren es que no haya enfermedad. Todos queremos que se vaya el coronavirus, pero la verdad es que está el coronavirus. Y lo que hay que hacer, que tiene que hacer el peruano de a pie,
el peruano en general, el ser humano del planeta, lo que tiene que hacer es cuidarse, nada más. O sea, si yo me tengo que reunir con personas, mantener mi distancia, usar mi mascarilla, tratar de no tocar a esa persona, y si eventualmente me tengo que reunir con seres queridos, escoger bien con quién me reúno, asegurarme que ellos a su vez se hayan protegido, ¿no? Evitar aglomeraciones, de preferencia estar al aire libre antes que en ambientes cerrados. O sea, si he de tener una reunión de trabajo, por ejemplo, de 4 o 5 personas, bueno, reunámonos afuera, en el jardín, en vez de en la sala, ¿ok? Eso es mucho mejor. Ese es un tipo de recomendación, por ejemplo, que en Perú no se está haciendo, pero que en Europa o en Estados Unidos sí se hace. O sea, es, aparte de decir, ponte mascarilla, lávate las manos, mantén distancia social, evita aglomeraciones, hay una quinta, que acá no se usa, que es reúnete afuera antes que adentro. Come afuera antes que adentro. Claro, si estás con otras personas, ¿se entiende, no? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque la vacuna hasta ahora es humo porque no existe vacuna. O sea, el decir esperemos la vacuna es como que ya hay una vacuna y solo falta que llegue, ¿no? Si yo digo esperemos el bus, es porque sabemos que hay buses, ¿no? Porque si yo me paro en una esquina, si yo me paro, por ejemplo, en la cuadra 4 de la avenida Arequipa, en Lima, para esperar el metropolitano, voy a quedarme parado por años, porque el metropolitano no pasa por la cuadra 4 de la avenida Arequipa. Bueno, es lo mismo, pues. O sea, el decir voy a esperar la vacuna en este momento es como quedarme parado en la cuadra 4 de la avenida Arequipa a esperar el tren eléctrico. Ahí no se espera el tren eléctrico, ¿no? Bueno, el problema es que en este momento no sabemos si habrá vacuna eficaz y si habrá vacuna segura en el sentido de que no tenga efectos adversos. Para eso está la fase 3. Hasta ahora las experiencias de vacunas con coronavirus han sido malas, porque no ha habido éxito en producir vacunas contra ningún coronavirus de los que se conocen en humanos. Y hay otros virus humanos que hasta ahora no tienen vacuna, por ejemplo el virus del SIDA, el VIH, se conoce hace 40 años y no hay vacuna. ¿Eh? Y no me digan que no se está buscando una vacuna, claro que se busca. La malaria es una enfermedad que se conoce hace, bueno, desde muchísimos años. El SIDA sí fue descubierto hace 40 años, pero la malaria tiene siglos que está con nosotros, sino milenios. Y esta enfermedad no tiene vacuna. Entonces, hay muchas enfermedades que no tienen vacuna. Entonces, ¿por qué el coronavirus tiene que tener vacuna? No nos confiemos en eso. No nos confiemos en eso. Usted ha sido bien crítico de las políticas sanitarias de este gobierno en relación básicamente al tema de las pruebas, ¿ya? ¿Usted a qué atribuye esa predilección, ese mayor uso de pruebas rápidas y no pruebas moleculares? ¿A una cuestión científica, clínica, o simplemente a una disposición que había en el mercado más pruebas que otras? ¿Cuál es su conclusión al respecto? En un principio, yo pensé que era un problema de conocimiento. Entonces, por eso mi aproximación a tratar de ayudar era recomendar que no se usara, que no se comprara, que no se hiciera eso, y trataba de educar en el sentido de explicar que era una prueba, cómo se hacía, para qué servía, pero aparentemente ese no era el problema, porque después uno se entera que en realidad yo empecé a advertir esto desde que ni siquiera se había comprado todavía estaba en órdenes de compra o en planes de compra, y luego llegó un primer lote de 300.000 pruebas, o sea, y lo que yo estaba advirtiendo no era física cuántica de cuarto nivel, no, era una cosa sencilla, esta prueba no sirve por tal razón. ¿Por qué se insistió? Aparentemente se ha querido comprar esa prueba. La excusa que se dio para comprar la prueba rápida fue que no había reactivo para pruebas moleculares, que no había laboratorios para pruebas moleculares y que en consecuencia pues no nos quedaba otra que la prueba rápida. Si eso fuera cierto, a ver, explíquenme ustedes, Víctor y Jaime, explíquenme por qué hoy, que hay 42 laboratorios, hoy hay una comunicación del INS que dice que hay 46 laboratorios que están preparados para hacer pruebas moleculares y autorizados, y
La ministra de Salud ha dicho que hay 1.2 millones de pruebas moleculares en stock en el Ministerio de Salud. Sin embargo, se ha reducido la cantidad de pruebas moleculares que se hace. Ahora solo se hace 3.000 pruebas, como dije más temprano, por día, moleculares, cuando hace un mes se hacía 5.000. Entonces, se da cuenta cómo el mismo argumento que justificaba el que no se usara pruebas moleculares a principios de año, y que era falso porque sí había reactivo, sí había equipos en esa época, ahora que abiertamente hay equipos y abiertamente hay pruebas, igual no usan la prueba molecular. Entonces, naturalmente, ese argumento no sirve. Lo lógico es pensar que lo que están haciendo es justificar el uso de las pruebas rápidas, porque tienen que gastarlas. Ahora, ¿por qué? Claro, hay algunos que tienen una visión legalista o anticorrupción o penal del tema, dirían, claro, no las están usando porque ha habido dolo, ha habido corrupción en la compra. Y claro, yo no puedo decir eso porque no me consta y porque mi visión yo la trato de mantener en el terreno técnico. Pero es claro que quieren usar las pruebas rápidas. Y una explicación podría ser, la más benigna podría ser evitar un proceso administrativo sancionador, que aquellos funcionarios que compraron las pruebas rápidas, ahora pues vean que tienen un stock de 1,5 millones de pruebas rápidas y dicen, si empezamos a usar a toda máquina las pruebas moleculares, ¿para qué nos van a servir el 1.000.000 de pruebas rápidas? Tenemos que botarlas o esperar que se venzan solas en un cajón. Y si pasa eso, Contraloría les cae encima, porque les va a decir, ¿cómo es posible que ustedes hayan comprado 1,5 millones de pruebas que luego no han usado? Y eso va a significar una sanción que quizás están evitando. Muchas vidas. Esa es la explicación más benigna. Yo lo sé, Víctor, yo lo sé. Está costando vidas y eso es lo lamentable. Por eso sería un dolo distinto a justificar la compra de tractores o la compra de camiones que no se necesitan, ¿no? Ahí el que pierde es el Perú y pierde plata. Bueno, en este caso se pierde plata también, pero además se está perdiendo vidas, y no es una vida, ¿no? Sino muchas vidas. Mira, cuando se pierden vidas, no importa el número. Una vida es mucho. Entonces, sí, yo le comprendo. Y por eso mi desesperación en el sentido de tratar de alertar en el sentido de que hay que usar las pruebas moleculares. Si hubiera sido cierto lo anterior, bueno, hace 1 mes y medio que estaríamos ya haciendo a toda marcha pruebas moleculares. Y no, al contrario, hemos reducido el uso de pruebas moleculares. Es un absurdo. Yo no encuentro una explicación racional para eso. Doctor, y en la comunidad científica, con la que imagino usted con regularidad se reúne o intercambia información, me refiero a la comunidad científica internacional, no la nacional, sí. ¿Qué es lo que opinan ellos respecto al manejo de la pandemia aquí en el país? Ya no me refiero a los políticos, sino a los académicos, a los científicos. ¿Qué es lo que le han comentado? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que dicen? Nada bueno, porque evidentemente, claro, yo cuando hablo con gente de otros países, trato de no hablar mal de mi país, ¿no? Por más que, sin llegar a defender políticas, trato de explicar que no ha sido un tema de falta de conocimiento ni de ciencia, sino son malas decisiones políticas. Pero la gente, pues no, a mí si me cuentan ese cuento no me lo creo, ¿no? Entonces, que yo no. Evidentemente, el Perú no es el mejor ejemplo. Yo creo que va a pasar a los libros de historia el Perú como cómo no manejar una epidemia. Ese es el problema, que vamos a estar en los libros de historia de epidemiología sobre cómo no manejar una epidemia, porque habrá nuevas epidemias. O sea, yo no lo quiero, pero quizá en 7, 10 años más habrá otra epidemia pandémica. No sé si con un coronavirus, o si con un virus de influenza, o sabe Dios cuál, o tipo ébola, no sabemos. Y Perú no va a estar listo. ¿Y qué es lo que le preguntan sus colegas con regularidad? Porque imagino que curiosidad, como lo natural. Bueno, por ejemplo, ¿por qué siguen ustedes mezclando pruebas rápidas con moleculares a la hora de informar? Porque eso, lo que hacen es no toman nuestra data. O sea, la data que publicamos, eso que sale todos los días en la televisión diciendo, hoy hay 786,000 casos confirmados, eso no les importa afuera.
Dicen, pero esos son números que mezclan pruebas rápidas con moleculares. O sea, es como mezclar papas con pistolas de plástico y decir, hemos contado, no sé, hemos contado camotes, ¿no? O sea simplemente no puede usarse para comparaciones, para predicciones, nada. Entonces, y la pregunta que hacen es, oigan, ¿por qué ustedes no hacen las cosas bien? Ahora, claro, uno diría, oye, lo más fácil es saquemos de la contabilidad todo lo que se hizo con pruebas rápidas y solo hagamos estadísticas con pruebas moleculares, ¿no? Pero con 3.000 al día, pues no se puede hacer estadísticas. O sea, necesitamos tener mínimo de 12, 15.000 pruebas por día, ojalá 50.000 pruebas por día, y con eso podríamos tener estadísticas. El mismo número que hacemos hoy, pero con pruebas rápidas, lo deberíamos estar haciendo con pruebas moleculares. Y con eso tendríamos estadísticas. O sea, en este momento estamos navegando a ciegas. No conocemos qué nos ha pasado. Nos han pegado, nos han pateado en el piso y no sabemos quién nos ha pegado siquiera. Ese es el problema. Doctor, y en consecuencia, es más difícil defenderse así. Perdón, Víctor, doctor, o sea, hoy, en estas alturas no podemos decir que con rigor científico no podemos realmente decir qué tipo o a qué nivel nos ha afectado la pandemia. ¿Más o menos es así? ¿A qué nivel? ¿En qué sentido a qué nivel? Me refiero al rigor científico, como usted dice, no sabemos quién nos ha golpeado. No podemos cuantificar, no podemos, ni siquiera sabemos cuántos casos detectados tenemos. O sea, la única forma como estamos calculando, ni siquiera sabemos cuántos muertos hemos tenido. Mire lo grave, ¿no? O sea, ni siquiera podemos contar los muertos. No se ponen de acuerdo. Hasta hace un mes, 2 meses, eran 16.000 y de pronto los tuvieron que súbitamente aumentar. Hicieron dos subidas rápidas, una de 3.000 y otra de 4.000 muertos. Y aún hay una distancia muy grande entre lo que se reporta en muertes por toda causa, por SINADEF, y lo que reporta el MINSA. Y también hay una diferencia entre lo que reporta el MINSA y lo que reportan las regiones. No solamente en muertes, sino también en número de casos. Realmente es una confusión muy grande. Y entonces, cuando nos tratan de incorporar a la estadística mundial, nos sacan. Porque dicen, no metas tus datos acá porque nos vas a malograr el estudio. O sea, tú no has contado bien tus confirmados, no has contado bien quién se enfermó, ni cuándo, ni siquiera has contado bien quién se murió. Entonces, por favor, no metas tu información. Ya te la voy a publicar separadamente, pero no la voy a considerar para hacer análisis globales. La voy a poner en la suma total, pero porque significamos poquito. Porque Perú es un país pequeñito. O sea, Perú tiene 30 millones de habitantes de 7.000 y pico que hay en el planeta. Entonces no significamos mucho desde el punto de vista poblacional. Pero si fuéramos un país más grande, sería terrible, sería tremendo, ¿no? Doctor, el panorama que usted describe es poco menos que aterrador. ¿Utilizaría usted esa famosa frase de Juan Carlos Hurtado Miller, año 90, que Dios nos ayude? Bueno, yo creo en Dios y yo espero que Dios nos debería ayudar, pero lo que pasa es que Dios pues no ayuda de manera selectiva porque todos piden al mismo Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sabernos ayudar y las herramientas las tenemos. El tema de aislar al infectado luego de haberlo detectado tempranamente, no se ha inventado en el año 2020. Eso se practica desde la pandemia de peste del siglo XIV, hace 700 años. Claro, no se hacía pruebas moleculares, pero se miraba quién estaba ya con síntomas y se le aislaba antes de que pudiera contagiar a otros. O sea, el concepto de detección temprana y aislamiento, y luego se averiguaba quiénes han sido sus contactos. Y en esa época, toditos a aislamiento. Así, a la fuerza, porque si no se moría todo el pueblo. Así que ese concepto no es nada nuevo. Ahora, lo que pasa es que la manera de detectar, yo creo que gravitó muchísimo en la respuesta peruana el método de detección que usó. El haber usado la prueba rápida en vez de la molecular, yo creo que conformó el error primigenio del gobierno en el manejo de la pandemia.
porque nos impidió el poder identificar tempranamente quién estaba contagiando y poderlo aislar. Y todo se volcó en tratar de mejorar el número de camas, incrementar el número de respiradores. Se olvidaron del oxígeno, compraban respiradores, pero no el oxígeno que se necesita para usar un respirador. Y hubo crisis con falta de oxígeno. Todo eso es algo que necesitamos nosotros comprender en su debida dimensión. Y la respuesta que debemos aplicar a la situación hoy, 6 meses después, es la misma que hace 6 meses. Lo que pasa es que es más complejo, más caro, más difícil, pero igual se puede hacer. Detección temprana e aislamiento del infectado. Eso hay que hacerlo. O sea, hay que ir río arriba a encontrar quién está cayéndose al río y evitar que se caiga. ¿Para qué? Para que no haya muertos al final del río. Doctor, en el discurso político que se está usando ya con mayor recurrencia es que esta pandemia lo que va a dejar es en el Perú una calidad de servicio de salud en mejores condiciones a la que precedió a la pandemia y que en el futuro nuevos riesgos de pandemia los va a enfrentar el Perú en mejores condiciones. ¿Va a ser así realmente? Debería ser así. Falta mucho para que lleguemos a eso. O sea, luego de la pandemia actual, tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia. Y eso pasa necesariamente por tener un sistema de salud hospitalario armado, pero también tenemos que tener fortalecimiento científico de nuestras instituciones. El Ministerio de Salud tiene que ser reformado totalmente. O sea, en este momento está lleno de burócratas, lleno de gente que empuja papeles en escritorios, gente que se preocupa de que si lo van a sancionar administrativamente por no usar una prueba, en vez de considerar si se va a morir gente por usarla. O sea, realmente eso no está bien. Eso tiene que cambiar. Los institutos nacionales de investigación, como por ejemplo el INS, están llenos de personas muy capaces, pero también hay otras personas que no lo son tanto. Y esas hacen mucho daño, porque arrastran a la institución hacia abajo. Y eso está mal. Entonces tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia porque no sabemos cómo será. La siguiente pandemia, una de esas, hasta es creada por el hombre. Me explico. La guerra biológica existe como tal, o sea, ha habido guerra biológica desde siempre. Antiguamente la guerra biológica se hacía tirando cadáveres infectados por encima de las murallas para que la gente que esté en la ciudad sitiada se enferme, muera y uno gane el ataque. Bueno, o sea, esas eran las formas de hacer guerra biológica, infectar al enemigo con gérmenes, porque se sabe que el germen es tan malo, que miren lo que está haciendo, no es un germen, a todo el planeta. Ahora, si nosotros pudiésemos diseñar gérmenes que atacan solo a ciertos grupos étnicos o solamente ciertas ocasiones, por ejemplo, masas de ejércitos, y luego el virus como que tiende a desaparecer al poco tiempo, no sé, estoy hablando en borrador, digamos. Pero la guerra biológica también podría ser una causa, una futura guerra biológica o una futura guerra que tenga un componente biológico, puede ser una causa de una futura pandemia. Entonces tenemos que prepararnos en ese sentido también. Y eso significa fortalecer las instituciones científicas y fortalecer nuestros institutos nacionales de investigación, hacerlos autónomos, independientes del poder político. Eso es un grave error. O sea, que el presidente de la República le pueda decir al jefe del Instituto Nacional de Salud qué tiene que hacer, eso es horrible. Eso no puede ser. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el Center for Disease Control, el CDC, y su jefe actual se le acusa todo el tiempo de estar respondiendo a órdenes del presidente de los Estados Unidos. No necesariamente es así. Ellos son autónomos, pero se le acusa de eso. Sin embargo, son autónomos. En el Perú no, en el Perú no hay autonomía. En el Perú el presidente podría decirle, y yo creo que de hecho lo hace, a través de sus discursos sugiere ya lo que se tiene que hacer. Y eso debe cambiar, debe cambiar. Los institutos científicos tienen que obedecer la ciencia, no pueden obedecer la orden política de alguien que lo que quiere es ganar popularidad, ignorando la consecuencia sanitaria de su decisión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por sus aportes. Han sido muy interesantes en este ámbito, en este panorama bastante confuso de la pandemia. Le agradecemos su presencia en Noches de Café.
Este ha sido una producción de Jucu y Sucesos, como todas las semanas, los viernes a las 10 de la noche. Regresamos la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo tema. Gracias, hasta la próxima. Gracias, buenas noches Jaime, buenas noches Víctor. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación.